A nivel jurídico, a nivel de lo que son los juzgados, nos encontramos en el 2016 con 475 casos constatados de abuso sexual infantil, perpetuados por principalmente padres sustitutos y en un porcentaje menor padres biológicos. Por supuesto que también había madres que perpetuaban circunstancias de abuso sexual infantil, pero son entre 1 y 2%, diríamos, en comparación con los porcentajes de la figura paterna, tanto sustituta como biológica. Por otra parte, decirles y comentarles que en el 2016 nos encontramos con 15.000 denuncias durante todo el año del 2016 en cuanto a abuso sexual infantil en nuestro país, lo cual es una cifra y está marcando una circunstancia bastante comprometida para nuestro país. No nos debemos olvidar que el abuso sexual infantil es de alguna manera un flagelo que se instala la mayoría de las veces en el ámbito familiar, intrafamiliarmente, está de alguna forma tapado y silenciado por los integrantes que lo ven y que lo perciben, pero al mismo tiempo también implica un factor clave en cuanto a la psicosexualización y la sexualización tempranísima de adolescentes, de niñas y niños y adolescentes y adolescentas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos encontramos con un núcleo familiar que ha sufrido circunstancias de abuso sexual infantil, es muy probable, casi en un 70%, que nos encontremos con antecedentes familiares de estas características en las generaciones anteriores, o sea, el flagelo está instalado transgeneracionalmente. Pero a su vez, también nos está marcando otro indicador que hay que tener en cuenta, que es que los adolescentes que surjan y que crezcan en ese núcleo, y diríamos, familiar, que ya está atravesado por el abuso sexual infantil, van a ser adolescentes hipersexualizados desde muy tempranísimas edades. Cuando hablo de hipersexualización estoy hablando de adolescentes, mujeres y niños que van a tener comportamientos justamente adultos para la edad que corresponde de adolescentes. No van a estar viviendo la edad que corresponde evolutivamente, sino que van a vivir más la vida como si ya fueran hombres o si ya fueran mujeres, muchas veces a partir de ya los 9 y 10 años, porque han sufrido el trauma del abuso infantil que les ha sacado absolutamente toda su capacidad pura y totalmente, diríamos, infantil que corresponde para la edad evolutiva que tienen. Este es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos esto también lo que hace es ayudar a que este tipo de adolescentes y adolescentes entren en cadenas como por ejemplo la prostitución infantil, como por ejemplo la pornografía infantil o como por ejemplo las redes de tratas, las cuales van a tomar justamente el beneficio que genera estas vivencias traumáticas en estas poblaciones para, diríamos, una absorción más simple de estas poblaciones que ya están traumadas e hipersensibilizadas sexualmente para poder ingresarlas a este tipo de terrenos criminales de trabajo y explotación sexual. Desde el punto de vista jurídico también aclarar que lo que nosotros estamos pidiendo con la modificación de las leyes que toca el elemento del abuso sexual infantil en los ámbitos familiares al día de hoy en el Código Penal es que las pruebas que tienen que ver con aspectos más de la psicotraumatología y el daño psicológico y psicofísico que se le genera al menor sean contempladas a la misma altura y con el mismo valor de prueba que las pruebas de orden físico forense. La mayoría de las veces nos encontramos con casos donde las mamás o los papás no pueden llevar de manera inmediata a los menores a que sean constatados por un médico forense en puerta de entrada de instituciones hospitalarias. Por consiguiente, que la prueba física, que justamente el testimonio y una pericia forense correspondientemente labrada pueda ser tomada desde el punto de vista jurídico con el mismo valor y con el mismo peso que una prueba física médico-forense, o quizás con un poco menos, pero casi a la misma altura desde el punto de vista jurídico, ya que esto ayudaría muchísimo a que muchísimos casos que no han podido ser debidamente enjuiciados por falta de, diríamos, probaciones físicas, médicas, puedan ser de alguna manera probados
gracias a el daño psicofísico que se generó en la víctima y el análisis de inclusive autopsias psicológicas con respecto a la circunstancia que el niño o el adolescente sufrió con el abuso o el maltrato. También compartir con todos ustedes que hoy por hoy, justamente en nuestro país, nos encontramos con impedimentos desde el punto de vista jurídico que tiene que ver principalmente con que pueden existir situaciones o circunstancias de abuso sexual infantil en un ámbito familiar, pero existen leyes en el Código Penal que explican que únicamente a través del escándalo público, si este elemento de abuso sexual infantil se conoce en el afuera de la familia, puede ser debidamente denunciado. De lo contrario, no puede ser denunciado y no puede ser debidamente procesado, porque hoy por hoy se sigue pensando desde la lógica del Código Penal actual que el abuso sexual infantil es una problemática únicamente de orden privado, cuando en realidad es como los casos de violencia doméstica. Si bien suceden intrafamiliarmente y intramuros de la casa de las personas, no dejan de ser una problemática de orden público, que si todos lo sabemos, tenemos la obligación de denunciarlos y obrar debidamente para intervenir a través de este tipo de casos. Por consiguiente, este tipo de elementos tiene que ser modificado, que es actualmente lo que estoy planteando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, ya que es una necesidad también en base de los valores que nos devuelve la UNICEF con respecto a las circunstancias de abuso sexual infantil en nuestro país, que cada día se multiplican muchísimo más. Por otra parte, diríamos, también es importante aplicar y comenzar a ampliar la idea del registro único de agresores sexuales, donde también tienen que estar integrados los abusadores de orden privado, de orden doméstico, como también diríamos todo lo que son los intentos de abuso, la figura de, diríamos, atentado violento al pudor y también las reincidencias en cuanto a este tipo de circunstancias del orden de atentados o comisiones de delitos fehacientes del orden de crímenes sexuales. Todo este tipo de sujetos con este perfil criminal tienen que estar registrados en un registro único de agresores sexuales que no solamente implique el registro de feminicidas y violentos con sus mujeres en el ámbito familiar, sino que también suman a los abusadores de menores y de adolescentes, como también a los que han tenido intento de hacerlo, como también a aquellos que están todo el tiempo haciendo una violación con el tema de los violentos al justamente pudor. Todas estas figuras tienen que estar comprendidas dentro del registro único de agresores, por el simple y claro hecho a nivel científico constatado de que los sujetos que desarrollan este tipo de conductas de agresión sexual son siempre reincidentes en su necesidad compulsiva y reiterativa de cometer este tipo de crímenes con el objetivo de saciar un sentido interno que está claramente errado y fallado en su aparato psíquico. Este factor no para ni por cadenas perpetuas, no para ni por castraciones químicas y no para ni por otro tipo de circunstancias que se le puedan instalar al abusador, al violador o al feminicida. Estos sujetos tienen una compulsión a la repetición de este tipo de actos frente a víctimas infantiles, en el caso de los abusadores sexuales infantiles, que no pueden contener la mayoría de las veces. Al registro único de agresores sexuales también debería unírsele una separata que tenga que ver justamente con los crímenes de orden sexual que se despliegan a través de las redes sociales, con los atentados al pudor a través de las redes sociales, como son el sexting y el cibersexting, que están actualmente desplegándose lamentablemente muchísimo en nuestro país, donde nos encontramos con adultos que inducen a menores a cometer actos sexuales totalmente aberrantes por intermedio de la amenaza o diríamos el terrorismo psicológico que se les ejercen para que estos menores cometan actos sexuales aberrantes y o ingresen en justamente terrenos que tienen que ver con la prostitución infantil o con la aceptación de venta de personas y trata de blancas y de blancos menores.
Volviendo al tema del maltrato, en términos generales, nos podemos encontrar con distintas circunstancias que hacen al maltrato infantil y o adolescente. Existe maltrato físico, maltrato psicológico, pero también existe maltrato químico, que son casos donde las madres o los padres pueden abusar de fármacos o medicación excesiva para poder mantener a su hijo completamente manipulado desde el punto de vista químico, que también configura una figura de abuso y maltrato infantil, como también la figura de maltrato relacionada con la negligencia. No hacer absolutamente nada para cubrir los derechos del menor y no hacer absolutamente nada para que el menor esté protegido como corresponde y que sus padres o sus referentes adultos lo protejan. Por otra parte, tenemos que aclarar desde el punto de vista victimológico forense cuáles son las consecuencias que estos menores reciben a razón, tanto de manera inmediata en la infancia como a lo largo de sus vidas, a razón de haber sufrido abuso o maltrato infantil. Las consecuencias claramente tienen que ver con haberse sentido totalmente atacado y totalmente, diríamos, devorado por circunstancias psicológicas y físicas por alguien que supuestamente es la persona que nos tiene que amar, que nos tiene que querer y que nos tiene que contener. Por consiguiente, los adultos que han sufrido este tipo de circunstancias son adultos con muchas problemáticas relacionadas con la autoestima, con aspectos que hacen a lo depresivo y a la angustia de rápida entrada en este tipo de cuadros, como también con aspectos que hacen justamente a la autovaloración y a la autorresignificación de uno mismo, ya que evidentemente el yo se encuentra en estos adultos totalmente afectado por las circunstancias que vivieron en su infancia de abuso y de maltrato, donde les vuelvo a repetir, la figura que tenía que proteger y defender al menor está totalmente invertida y de alguna manera, en vez de ser una contención, se ha transformado en un monstruo, en alguien que acecha y en alguien que devora al niño desde el punto de vista yoico y desde todo punto de vista psico-bioemocional.